Hola verdolagas, muchas gracias por ver un nuevo video de Noticias del Verde. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no se pierda nuestro contenido relacionado con el equipo más grande y popular de Colombia, Atlético Nacional. Empezamos esta última charla del año precisamente por el balance personal, pero enfocado en lo que usted considera que fueron sus aciertos y sus desaciertos en este vaivén que tuvo Atlético Nacional de altas y bajas como resultados. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, primero un saludo especial. Sin duda alguna, siempre se puede ser mejor, desde todo punto de vista, desde lo personal, desde lo profesional. Creo que, a título personal, repito, creo que puede haber sido mejor. Yo podría aquí abrir un paraguas y decir que llegué ya terminando el año, que yo no armé la nómina, y una cantidad de cosas que son frases muy típicas del fútbol, ¿verdad? Y que en algunos casos podrían o no podrían ser válidas. Desde mi punto de vista, a mí me gusta asumir con total responsabilidad lo que asumí. Yo asumí tomar el equipo en el momento que asumí. Si lo asumí, tenía que tener claro que pasara lo que pasara, pues yo era el que iba a estar poniendo la cara y así lo he hecho. Repito, de forma general, creo que pudo haber sido mejor. Sin embargo, creo que hubo cosas muy buenas también. Y ya lo había dicho en otro momento, tuvimos altas, tuvimos bajas, por muchas cosas que entran a ser importantes. Expulsiones, convocatorias a Selección Colombia de la 23 y de la absoluta, y tema de lesionados. Tuvimos que enfrentar una doble competencia con una nómina corta debido a esto. Y como quiera verlo la gente, yo sí rescato el valor de que con una nómina tan corta, repitiendo partido cada 3 días, el 80 o 90% de los jugadores respondieron a la altura en la mayoría de compromisos, y digo con altura en la mayoría porque hubo bajas, ¿verdad? Hubo momentos, hubo picos bajos, donde yo estoy seguro que nunca se quiso hacer, nunca se colombiano en Copa Libertadores, ¿verdad? Millonarios, creo que es el equipo con el mejor proceso de Colombia, el más largo y destacado. Y después nos tocaron cuadrangulares con equipos de alto calibre como lo somos nosotros. Así que por allí le doy valor esto a los jugadores y sin duda alguna pues siempre se puede mejorar. Buenos días. Roberto Rueda de Blanco de la Isla. El fútbol no es como una ruta de trenes. Unos llegan y otros se van. Y es el 2024 para Atlético Nacional. Compromiso muy importante fue la Copa Libertadores de América. Una cosa es la competencia y otra cosa es participar. Nacional está obligado a competir en la Copa Libertadores de América. ¿Cómo viene esa conformación de nómina de cara al 2024? Gracias. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Por supuesto, venimos ya hace varias semanas adelantando el tema, como es natural en la mayoría de equipos, por no decir todo. Hay jugadores línea por línea en las necesidades, en lo que creemos que es una necesidad para la institución, y conformar una nómina competitiva, más competitiva, porque no quiere decir que no seamos competitivos hoy en día, es una nómina competitiva, pero queremos mejorar, ¿verdad? Queremos tener un grupo que compita en todos los frentes, no solamente en la internacional, sino en la local también, y que estamos mirando, hay jugadores que línea por línea hay 2, 3, 4, hasta 5 opciones, ¿verdad? Porque hay que negociar y hay que esperar a ver si se llega a un acuerdo con cada uno de ellos, si pasan exámenes médicos, todas las opciones hay que tenerlas claras. A mí me puede gustar X jugador, pero si no supera los exámenes médicos hay que tener listo un plan B y un plan C y un plan D. Así que por supuesto que estamos evaluando, el departamento de scouting, el departamento de contratación, todos están en función de esto y esperemos que hagamos un buen trabajo allí. Profe, buenos días. Esto respecto a la jugada deportiva que no iba muy bien. Profe, hablando otra vez de ese balance, ¿qué considera que dejó de hacer usted y qué puede mejorar para
este 2024 que se viene, que Nacional tiene que, como dice Roberto, tiene la obligación de ser competitivo y ganar siempre. Néstor, ¿cómo estás? Bueno, a mí me gusta mucho la autocrítica, soy muy autocrítico. Hay cosas que uno piensa que a veces no se deben decir, ¿verdad? Pero siempre le queda a uno el interrogante cuando uno hace un planteamiento de un partido y una nómina, uno escoge los 11 jugadores. Siempre queda el interrogante de jugadores que por alguna razón, por su nivel, por su experiencia, por su trayectoria, hubiesen podido jugar y digamos que las circunstancias hubieran sido otras. ¿A qué me refiero? Tuvimos que lidiar con tema de sobrecarga todo el tiempo, ¿sí? Fue un tema de sobrecarga todo el tiempo y era pensar en, pongo a X jugador, lo pongo con su sobrecarga, con el riesgo de que pudiese lesionarse durante el partido y que me obligara a un cambio prematuro, porque esa fue la realidad. Una nómina muy corta, partido cada 3 días, jugadores muy sobrecargados. El departamento médico, fisioterapia, preparación física hicieron un trabajo excelente, la verdad, en todos los trabajos regenerativos, en recuperar jugadores. Tuve a Neider y Angulo contra Millonarios para el partido de final y lastimosamente eso lo pudieron estar en uno, ¿verdad? Entonces, situaciones como esas, a uno como entrenador siempre le cae el interrogante: ¿será que debía haber alineado a X o Y jugador aún con esa sobrecarga, con esa alerta de sobrecarga que existía y que de pronto no hubiera pasado nada? Es el interrogante. Después vienen planteamientos y estrategias que uno analiza y siempre habrá una u otra razón que uno dice debe haber jugado con o doble 9 o con línea de 3 o con línea de 5, pero al final nunca sabré si lo hubiera hecho hubiera sido distinto. Es un tema que se queda en el aire como un interrogante, pero siempre se hace el análisis post y por supuesto que hay autocrítica. Profe, ¿qué tal? Sergio Río, de Nacional Espación. Profe, de pronto vamos a tener un poquito en la pregunta y pido aquí disculpas con los compañeros y con usted. Tranquilo. De antemano, se lo digo con profundo respeto y admiración por su trabajo, porque pues, hemos tenido la oportunidad, 2 veces hemos hecho con Nacional, ¿cierto? Así es. Y hemos tenido la oportunidad de ir a 8 o 10 sesiones de entrenamiento. No las hemos visto completas, pero en lo que hemos visto es una persona que trabaja muy bien, sabe lo que hace. Usted me va a preguntar a lo que fue realmente su campaña. 14 partidos, 6 ganados, 6 perdidos y 2 empatados, lo que le da un rendimiento de 47.6, algo así. Que no es muy bueno y los resultados al fin y al cabo son los que van a mostrar. Así es. La hinchada nacional es tan benevolente y aduladora en los triunfos como tan implacable en las derrotas. Y hay formas de perder, pero lo que pasó en el clásico pues fue el titular de casi todo Colombia, vergonzoso, penoso, un desastre. Ya con cabeza fría, pues, y usted acaba de decir que es autocrítica, pues con cabeza fría, ¿cuál es su autocrítica y qué autocrítica percibió en los muchachos? Porque usted, muy valientemente, en una posición muy loable suya, salió, dio la cara en la rueda de prensa y asumió su responsabilidad, pero eximió de responsabilidad a los jugadores. Y de pronto, pues, en la charla también queda con esa sensación de que los jugadores también tuvieron parte en culpa en esa penosa y humillante derrota. Entonces, las 2 preguntas que le voy a hacer al profe Lucho es la autocrítica suya y su percepción de la autocrítica que vio o que los mismos jugadores le dijeron después de esta penosa derrota. Vuelvo y reitero, pues que nadie quiera recordar. Y la segunda, profe, si me lo permite, es ¿cuál es el mensaje que usted le da ahora a la hinchada ya también con cabeza fría? Porque después de esa derrota, lógicamente, una gran parte de la hinchada salió a pedir su renuncia y con justa razón, entre comillas, profe, porque pues perder 3 clásicos con Medellín, venga, eso le puede pasar a cualquiera, perder está dentro de las posibilidades, pero la última derrota sí, digamos que fue la gota que rebosó la copa. Y déjeme decirle, profe, que una parte de la hinchada o mucha parte de la hinchada venía aprobando su gestión porque veíamos mejor fútbol en Nacional que el que venían trayendo sus antecesores Amaral y Auto. Entonces, desde el mensaje que usted le da a la hinchada y la autocrítica y las disculpas por extenderle
preguntas. Gracias, profe. Tranquilo, Sergio. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Bueno, el tema de la autocrítica, y lo dije en la rueda de prensa y hoy vuelvo y lo digo, si yo pudiera volver el tiempo, lo devolvería y trataría de intentar hacer lo que nadie me puede garantizar que podría cambiar la historia. O sea, no hay nada que me pueda garantizar cambiar la historia si pudiera volver el tiempo. Alinear X, Y, Z jugador desde el 4, desde el 5, desde un 5-4. Hay una cantidad de cosas que uno podría, o que yo he pensado y que seguramente muchos hemos retroalimentado con mi cuerpo técnico, con los mismos jugadores, de que sí hubiéramos podido hacer o que no hubiéramos podido hacer. Hicimos un análisis muy profundo del partido. Muy profundo de los primeros 30 minutos inclusive. Muy profundo día +1 y +2, y el día +2 mostramos las situaciones de juego, ¿verdad? Y sobre todo los primeros 30 minutos, que sirvieron de una manera impresionante para que los jugadores se dieran cuenta de lo que se puede hacer. Entrar en detalle del análisis específico, seguramente si yo lo hago, no lo validen, ¿verdad? No lo validen porque el resultado no valida. El resultado, por supuesto, que es escandaloso, y a mí no me queda otra cosa más que pedirle excusas a la hinchada. Y como dije en la rueda de prensa, trabajar de la mejor manera para los siguientes partidos clásicos que iba a enfrentar. Y ya a los 3 días tenía un clásico contra Millonarios para cerrar un año dignamente, que si bien no se jugaba por una clasificación, se jugaba por el honor, por el orgullo, por la dignidad, que no es fácil hacerlo. Levantarse en 3 días de un resultado de esos, ir a enfrentar en Bogotá a Millonarios, después de ese golpe anímico tan fuerte, no era fácil. Y yo le encuentro un valor inmenso a los jugadores desde su autocrítica, compitiendo a los 3 días contra un rival como Millonarios. Ahí obviamente hicimos un análisis, como te digo, de video, desde muchas situaciones, desde muchos puntos de vista, y la reflexión era que el miércoles contra Millonarios tocaba recomponernos de esa penosa derrota, porque así es. O sea, lo entendemos, lo aceptamos y ponemos la cara. Nunca hemos dicho que no. Y era una manera de medio lavarse la cara. Y creo que los muchachos respondieron, valoro mucho eso y ya está. Vuelvo y repito. Yo podría decir acá, no sé, X, Y, Z jugador, estructura, pero nada de eso me garantiza, ni nadie me puede garantizar que un cambio nominal, una estructura X o Y jugador me hubiera garantizado una cosa distinta. Y ya. Entonces, por supuesto que hubo autocrítica, ya lo demás lo saben contra Millonarios y ya está, repito, para mí no me queda otra cosa más que pedirles excusas. Yo sé que la hinchada está afectada, yo también estoy afectado, mi familia está afectada, nosotros queremos estar tranquilos, tener… este trabajo es el trabajo más inestable, creo que uno de los más inestables del mundo, ¿verdad? Y cualquier entrenador quiere sentarse en cualquier equipo del mundo, y yo aquí en Nacional, y quiero tener estabilidad total. Pero tengo que jugar con lo que sucede en el día a día, con el presente. Y bueno, mi presente hoy es que cerramos un año donde pudo haber sido mejor. Y digo un año, aunque yo estuve 2 meses, pero pudo haber sido mejor. Y el mensaje de la hinchada es que mi compromiso ha estado siempre. Y estoy aquí poniendo la cara, poniendo el pecho, pensando en lo mejor para la institución, pensando en lo mejor para conseguir los resultados de la forma adecuada, para competir a un alto nivel. Y bueno, ya viene un trabajo en pretemporada donde vendrán exigencias de alto nivel para el grupo, viene la Copa Libertadores, pero repito, no es solamente la Copa Libertadores, queremos enfrentar todos los torneos con altura y esperemos que todos los jugadores que lleguen a la institución nos complementen de la forma adecuada y puedan impulsar el alto nivel en los que ya hacen parte de la plantilla. Profe, buenos días. Nelson Ospina del Escuadrón Verdolaga y de Producto Radio La Jugada Deportiva. Hay 3 temas que le quiero tocar. El primero es que ya sale del equipo, estoy hablando de Cristian Zapata, pero queda bailando en el aire porque un jugador de tanta experiencia y a nivel internacional, no a nivel nacional. ¿Cuáles fueron los argumentos que el jugador le dio a usted para ese bajo rendimiento en el equipo? El segundo tema, el del 10.
Usted sabe muy bien que ha sido fundamental históricamente en Nacional. El 10 en Nacional ha sido, creo que, el que ha marcado la pauta por liderazgo, por fútbol. ¿En qué está pensando? ¿Cómo ve a Catay para esa responsabilidad? ¿O quisiera tener un hombre de experiencia para que al lado de él se vaya puliendo? Y el tercer tema es el tema del liderazgo en el equipo, porque hay jugadores de recorrido, hay jugadores de experiencia, hay jugadores que la hinchada nos quiere mucho, pero hace falta un poco más, alguien que hable, que corrija, que anime, un referente en cuanto al terreno de juego, y no solamente pues en el camerino y de pronto en los entrenamientos, sino en el juego como tal, para que marque esa diferencia también y sea como una ayuda para usted en los momentos difíciles. Nelson, buen día. Lo de Cristian, bueno, realmente para mí fue maravilloso trabajar al lado de Cristian Zapata, jugador con mucha experiencia, como ya lo dijiste, con mucho conocimiento, con mucha capacidad. Cuando yo llegué venía recuperándose de una molestia, ¿verdad? Y eso, pues obviamente era natural que su rendimiento no iba a ser el mejor por la molestia que traía, como cualquier otro jugador que venga de una molestia, ¿verdad? Ya después sus compañeros comenzaron a competir, o yo comencé a ver la competitividad que había en el grupo y creía que los que estaban ahí podían responder por esa posición, pero la verdad que la competencia fue a alto nivel cada día y me voy a quedar con el partido de Millonarios. De pronto muchas personas no le den valor al partido de Millonarios porque ya no se jugaba nada, deportivamente hablando, en temas de que los puntos valieran para clasificar a alguna instancia. Pero lo que Cristian Zapata hizo con Millonarios fue de altísimo nivel. Jugar con una defensa adelantada muchas veces, quedar atrás muchas veces mano a mano o en superioridad numérica con un +1, pero duelos permanentemente. Tengo una imagen muy clara, él por la banda izquierda de Millonarios, derecha de nosotros, haciéndole un relevo a Juan José Arias y compitiendo a máxima velocidad creo que con Guerra, si no estoy mal, un jugador que es rapidísimo, y lo alcanzó, lo superó y ganó el duelo en el 1 versus 1. Así que tengo los mejores recuerdos de Cristian Zapata como jugador. Que no haya jugado no quiere decir que no haya rendido. Como entrenador debo tomar decisiones, y creía que mis decisiones para ese momento eran los jugadores que por supuesto estuvieron como inicialistas y él siempre acompañando desde el banco. En el banco fue un jugador que siempre lideró en el camerino, en el hotel, en la cena, jugador muy serio, muy responsable, con alegría, y eso a mí de verdad que es un valor agregado grandísimo. No cualquier jugador con esa experiencia, de dónde viene, lo que ha jugado, está con los pies también puestos, entendiendo un rol de liderazgo, aún entendiendo que no iba a ser titular, porque ya sabía que no iba a ser titular, y aún así era un jugador que empujaba permanentemente al grupo. Así que la verdad que tengo los mejores recuerdos de Cristian. El tema del 10, Tata es un jugador de proyección, sigue siendo un jugador de proyección como muchos de los jóvenes de Nacional, de un alto nivel, que sigue necesitando tener partidos y experiencia para que en algún momento deje de ser un jugador de proyección y comience a ser un jugador de experiencia, pero a pesar de su proyección, por su edad y sus pocos partidos, es un jugador de grandes condiciones. Creo que tiene un gran futuro y estamos mirando en todas las líneas jugadores. Si llega un jugador en la zona de creación, si así se da, será muy bueno para él, porque entre más competencia tenga, mucho más va a elevar su nivel de competencia. El tema de liderazgo, estoy convencido que en el grupo hay jugadores que tienen esa capacidad. Si llega un jugador que pueda sumarle a ese liderazgo y que sea superlativo esto afuera y dentro del campo, en entrenamientos y en el juego, pues todo lo que sume será bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, deportes. Profe, el proyecto 2024, pues pasando ya la página a este entorno, ya enseña nos contará sobre el ámbito deportivo, pero yo quiero ir más allá, en Atlético Nacional y en la preparación que usted tiene desde la academia, en lo personal, con la experiencia que tiene, su paso por Selección Costa Rica, el Mundial y demás. Pues conocemos que busca ultimar cada detalle. En ese ultimar cada detalle, ¿a dónde apunta los refuerzos? No hablo de los jugadores,
usted nos contara sobre ello, sino en la parte, en complementar el cuerpo técnico, en complementar, qué sé yo, en temas, digamos que más extradeportivos, como tecnológicos, en el cuerpo médico y demás, pensando en lo acontecido durante el semestre, lo que usted analiza, estas situaciones que se dieron, lesiones, además restricciones y demás, cómo en la temporada 2024 evitar que ocurra mucho más ese tipo de circunstancias, reducir esos tiempos de visita al departamento médico y demás, desde lo científico, cómo más apunta a ese proyecto 2024 Atlético Nacional que usted lidera. Bueno, muchas gracias. Por supuesto que uno siempre quiere más, pero aquí en Atlético Nacional está todo. Realmente en Atlético Nacional hay, o sea, esto es impresionante todo lo que existe en Atlético Nacional, la cantidad de personas que trabajan para el bienestar de no solo del primer equipo, es todo el tema de menores y todo el proyecto que existe. Así que, y ya le decía previamente, el tema de Angulo y Neider nos lo recuperaron en tiempo express para poder competir el primer partido de la final. Nos proyectamos que estuvieran primero y segundo, no se pudo, pero eso fue una labor realmente impresionante. Aquí hay, tecnológicamente está todo, tenemos analistas de video, fisioterapeutas, departamento médico, elementos tecnológicos para cada una de las cosas. Así que nada, más allá de si voy a traer o no voy a traer más personal, obviamente que uno quiere, o todos queremos, no solamente yo, sino como staff y todo el grupo de trabajo, queremos sacarle el mayor jugo a cada una de las cosas con las que brindamos en Atlético Nacional, y es algo que hemos tocado donde todos queremos poder maximizar cada uno de los elementos que la institución nos ha brindado para el trabajo. ¿Y en el parte médica viene algún refuerzo? ¿Usted por ahí que pronto vendría algún médico a reforzar? No, la verdad desconozco la información. Hasta donde yo tengo entendido, seguimos igual. Desconozco de verdad si hay alguna información extra, no tengo conocimiento. Profe, en este mercado de pases, porque ya empieza a conformarse las nóminas, han surgido nombres, y de pasar los exámenes médicos de jugadores como Edwin Torres y como el jugador también Joan Castro, ¿por qué llegar al Nacional? Y la posibilidad de Bernardo Espinosa, quien viene de Girona, hablando esta mañana con varios amigos en España, han manifestado y han dejado una muy buena imagen de Bernardo Espinosa como central en el fútbol español. Gracias. Bueno. Torres es un extremo que nos da una variabilidad en la nómina. Esperemos primero supere los exámenes médicos. Pero Torres los extremos que tenemos actualmente, Óscar Perea y Brian Palacios, son extremos que en el último tercio de cancha son jugadores del 1 contra 1, que normalmente su finalización de jugada va enfocada a un remate directo al arco, ¿verdad? Son extremos que tienen esa condición. Ahora estamos buscando extremos que tengan una capacidad, que tengan variabilidad en la nómina, y Torres tiene eso. Si ustedes miran la data de Torres es un extremo que también tiene el 1 contra 1, pero que su principal característica es asistir, ¿verdad? Entonces, queremos esa variabilidad en la nómina. Queremos tener jugadores que entra uno y sale el otro, y que ya solamente para eso el rival sea, bueno, ¿qué va a suceder? Entonces, por ejemplo, contra Millonarios hicimos un plan de partido donde jugamos con doble 9. Y si ustedes se dieron cuenta, jugué con un Jair Mena y un Brian Palacios por izquierda, cuando Brian Palacios normalmente juega por derecha. Pues la razón era sencillamente que queríamos que al llegar al último tercio pudiéramos servir al doble 9, ¿verdad? Si yo tengo un doble 9, necesito llevarle la pelota al doble 9. Entonces, como lo hicimos con Pereira en el partido de vuelta aquí de fase semifinal, donde jugamos con una estructura distinta, pero al final el principal objetivo del plan de partido era jugar con con laterales, volantes laterales profundos, que me asistieran al doble 9, y de esa manera llegaron las situaciones de gol. Contra Millonarios tuvimos creo que en los primeros 5 minutos tuvimos situaciones de gol importantes debido al plan de partido, sobre todo por derecha. Entonces, esa es una de las características de Torres. Y si ustedes miran la data, es de los extremos que creo que está en el top 3 o top 4 del país, que tienen mejores asistencias al área, mucho mejor promedio y efectividad, además. El tema de Castro,
Está creo que entre los 5 laterales del país junto con Mateo de Río Negro Águilas, que tienen el mejor duelo 1 contra 1 defensivo, juego aéreo, ¿verdad? Él no es un lateral profundo, pero sí es un lateral de apoyo, que llega al último tercio como apoyo, que le da mucha tranquilidad y versatilidad y libertad a los extremos o interiores si jugáramos de esa manera. Tiene el ida y vuelta y tiene polifuncionalidad. Es un jugador que me puede jugar de volante y me puede jugar de central, me puede hacer una salida de un falso 3. Lo hicimos con Tolima, con Juan José, lo hicimos con Millonarios, con Juan José nuevamente, y nos daban la posibilidad de hacer una salida de 3, o lo hicimos con Medellín con Castro de Benich, ¿verdad? Entonces, Johan Castro nos da esa versatilidad de ser un lateral que no es profundo, pero llegando inclusive al último tercio también tiene asistencias, es un jugador que tiene asistencia, que tiene cambio de frente, y me da ida y vuelta. Y la idea obviamente es ponerle a Edier, un jugador que me lo exija mucho más, que Edier es un jugador muy joven pero muy profesional, y creo que sus actuaciones hablan por sí solo, no hay necesidad de decir mucho de él, pero un jugador como Johan Castro le puede subir su nivel de una forma superlativa, y eso pues para mí como entrenador es maravilloso. El tema de Bernardo, hay muchos jugadores en el aire, ¿no?, que están sonando. Ahí, como te decía, hay jugadores 4 y 5 por línea inclusive, porque hay que tener plan A, B, C, D, E. Y por supuesto que es un jugador importantísimo, mucha trayectoria, ha jugado en Europa por muchos años, 16 años o más quizás, tiene toda la formación europea, ataque posicional, un jugador muy técnico que juega por derecha o por izquierda, te sabe jugar con pierna izquierda y te hace pase filtrado, te hace cambio de frente con izquierda, tiene juego aéreo, viene de un proceso hoy importantísimo con Mitchell, creo que llevan 2 o 3 años en un proceso importantísimo, donde el primer año fue un año fuerte, delicado, porque los resultados no se daban, pero ya después lograron coger la línea de rendimiento de la idea de juego del entrenador, y hoy por hoy, pues, bueno, son líderes del fútbol español, que eso no es un dato menor, ¿verdad? Entonces está rodeado de un grupo de trabajo hoy por hoy que hace que venga con su camiseta inflada, y pues, bueno, es un jugador importantísimo, creo que no solamente para allí, para España, sino digamos que para la historia del fútbol colombiano, ¿verdad? Pero hay muchos jugadores en el aire y esperemos a ver cuál es el jugador que va a estar en Atlético Nacional. Profe, liderazgo. La pregunta es que el compañero hablaba de liderazgo. Ese es uno de los aspectos que más ha cuestionado el hincha nacional, que falta liderazgo en la nómina de Atlético Nacional, que se vea reflejado en la cancha, porque pues, se habla mucho de jugadores que se preparan muy bien y trabajan al lado de X jugador, usted lo nombró ahorita de Zapata. Pues bueno, pero el interés es en la cancha, ¿cierto? Y hace falta ese perfil de jugadores líderes, más aún de que Nacional, usted reconoció que es una nómina livianita, porque hay mucho juvenil. Entonces, ¿cómo hacer esa combinación de jugadores? El perfil de los jugadores que van a llegar a Nacional, ya hablamos de Castro, de Torres, pero ¿usted no cree que sería más líderes, jugadores de un poquito de más recorrido, de más peso, para que la nómina nacional se fortalezca más, sobre todo estos juveniles? Y la otra pregunta, de todos estos jugadores que Nacional tiene prestados, que tienen que regresar, chicos que vienen de la Santander, como el caso de Zapata, Segura. De Kevin Parra, de Edgar Perlaza, ¿para hablar con ellos también? Bueno, como te digo, el tema del liderazgo es relativo, ¿verdad? Es relativo. Yo tengo claro que aquí hay jugadores que hay distintas formas de ser líder. Empecemos por eso, ¿verdad? Digamos, hay líderes con el ejemplo, hay líderes con arenga, hay líderes que digamos que sobreexaltan sus sentimientos, ¿verdad? Acá hay distintos tipos de líderes, pero como te lo dije anteriormente, si llegan jugadores, y por supuesto que se está viendo en línea por línea jugadores, estamos viendo jugadores que en su capacidad deportiva nos puedan aportar en lo que queremos, ¿verdad? O sea, queremos jugadores que nos aporten desde lo deportivo. Y que desde el liderazgo, si tienen ese liderazgo de sacar y aflorar todo su tema emocional y sentimental, que lo hagan, pero que además de eso también tengan la parte deportiva, ¿verdad? Entonces, como te digo, se está trabajando en línea por línea los jugadores que se van a traer en cada uno de los puestos que creemos que deben llegar, y una vez se mencionen, se nombren los jugadores que van a llegar, pues ya entraremos a evaluar si son los jugadores que quizás tengan el liderazgo o no, pero seguramente va a ser así.
los jugadores que vienen, pues hay jugadores que por profundidad de plantilla vamos a evaluar, ya hemos evaluado mucho, no solamente aquí, sino que los hemos visto donde participan. Por profundidad de plantilla ahí está la intención de tener jugadores, porque es que es enfrentar el torneo local, y por supuesto que tengo la cabeza proyectada a que vamos a superar la fase de grupos, la fase inicial de Copa Libertadores para llegar a fase de grupos, y vamos a entrar otra vez en esa dinámica de jugar partidos constantemente, y es importante tener profundidad de plantilla. Implementando un poco la segunda pregunta de Néstor, quería preguntar sobre eso. Hay jugadores, el análisis que ustedes hacen de los jugadores de todos es muy diferente al que hacemos nosotros los hinchas. Nosotros vemos un partido y analizamos lo que ustedes analizan a profundidad, apoyados también en aplicaciones como Instascout y todo lo que ustedes ven. Hay unos jugadores canteranos que la hinchada resiste porque en realidad su rendimiento no ha sido óptimo, pero de pronto para usted es diferente, para el cuerpo técnico es diferente. De pronto ha considerado usted darle a esos jugadores un aire en otros equipos, haciendo el análisis pues, que ustedes hacen anual. Caso Jair Mena, caso el mismo Jaider Asprilla, que le digo que el muchacho es muy bueno, porque fue goleador 2 años seguidos en la Liga Antioqueña de Fútbol, con más de 50 goles, y eso no es gratis. Pero en realidad en el fútbol profesional ha hecho un gol, pero eso estando con el profesor Amaral, pero su rendimiento digamos que no ha sido lo que mucha espera de un jugador que viene con esos pergaminos de ser un goleador, que es muy buen jugador, pero a la vista del hincha el jugador no ha rendido, igual que Jair Mena, que también es un buen jugador y lo conozco personalmente desde que viene en las divisiones menores del Atlético Nacional. Entonces, con base en eso, y también los jugadores que mencionaba Néstor, yo vi que regresaron y los vi aquí personalmente a Agustín Cano, mismo J. Laza, Johan Muñoz, si los va a tener en cuenta. Y si ha mirado la sub-20 en estos momentos. La sub-20 en estos momentos está en Brasil, tiene 3 jugadores. Nosotros como Nación Espacio seguimos las divisiones menores, y yo pues, veo jugar, y hay 3 jugadores por lo menos que me parece, me imagino que ustedes los han visto, caso Juan Manuel Rengifo, Luis Miguel Lantazo y Richardson Rivas, son jugadores que también tienen un nivel superlativo en la sub-20, únicamente a nivel profesional es otro cuento. Entonces quisiera que nos explicara y nos comentara esto. Gracias. Vale. Lo de los jugadores que por alguna razón no nos llenan el ojo la hinchada, es un tema también que sucede permanentemente, ¿verdad? Es normal, es natural. Es una apuesta también que se hace desde la institución, pero como entrenador también. O sea, llevo en esto ya casi 16 años con jugadores no solamente jóvenes, sino también experimentados, donde por alguna razón unos necesitan más o menos tiempo, ¿verdad?, para llenar el ojo. Hay muchos ejemplos de jugadores que en X equipo no rindieron, pero van a otro y allí terminan rindiendo, ¿verdad? Y ojalá uno tuviera esa varita mágica para entender y comprender cuándo va a ser el momento. Estos jugadores que me mencionas inicialmente en el plan de staff y deportivo de la institución, siempre están las puertas abiertas para poderlos prestar y que terminen, entre comillas, de madurar futbolísticamente. Siempre se ha hecho. Yo tuve la fortuna de tener a Kevin Mier, a Nelson Palacio, a Cristian Moya, a Johan Restrepo, a Lemus y a otros jugadores que estuvieron en segunda división y que sé que les sirvió muchísimo el momento, las circunstancias para hoy ser quienes son. Un Kevin Mier y un Nelson Palacio y otros que seguramente, un Ewil Murillo que está en Pereira, ¿verdad? Así que siempre está en la mesa la posibilidad de que ellos puedan ir y tener otras vivencias y otras experiencias para que sigan creciendo como deportistas. Siempre está la puerta abierta para esto. El tema de jugadores, Cano, Jaycar, Muñoz, ya los tenemos hace un buen tiempo con el grupo principal, venían trabajando. Desde la metodología de trabajo y las herramientas metodológicas que nosotros utilizamos, subimos permanentemente jugadores sub-20 y sub-17, los que creemos que están en mejor rendimiento. Conocemos a la perfección no solamente en el trabajo del sub-20 o la 17 o en los partidos que jugaron ayer 17 y 20 o el hace 3 días que jugó el primero, sino que permanentemente los estamos haciendo enfrentar con jugadores profesionales en sesiones de trabajo donde ellos son la oposición, y allí nos vamos dando cuenta cuál es
cuál creemos que es su capacidad, ¿verdad? Ahora, una cosa es lo que nosotros vemos en la 17, en la 20, en el entrenamiento, y otra cosa es el día del escenario con 44.000, ¿verdad? Y ahí es donde, a ver, es un término muy difícil de mencionarlo, pero no sé cómo decirlo. Estos jugadores son muy buenos, la verdad. O sea, aquí hay una cantera impresionante nacional y queremos que estos jugadores cuando debuten tengan el mejor debut, ¿verdad? El mejor debut, arropados por jugadores de experiencia, con la confianza del entrenador, y que ellos logren también debutar de una manera muy tranquilos y que puedan realmente demostrar sus capacidades. Desafortunadamente hay veces que el escenario les puede ganar, pero también es algo natural, ¿sí? Es algo que hay que tratar de entender en jugadores, que al debut les puede ganar el escenario, pero no quiere decir que siempre les va a ganar. Y que una vez logren superar ese escenario, van a demostrar todas sus capacidades y nosotros lo que queremos es que ojalá eso suceda aquí en Nacional. Y si no, como lo decías anteriormente, ojalá puedan tener vivencias en otros lugares para que lleguen con un nivel de madurez importante y ya en Nacional el escenario no les pueda ganar. Pero es un plan estratégico que se revisa permanentemente y que queremos obviamente equivocarnos lo menos posible. Como te digo, los hemos visto, Landázuri lo hemos tenido, Tití también lo hemos tenido, todos los hemos tenido y estamos evaluando en la misma pregunta que me hacían ahorita, la profundidad de plantilla va a ser importante ahora. Y esa profundidad de plantilla nos va en algún momento, y Dios permita clasifiquemos a fase de grupos de Libertadores, nos va a obligar a la rotación de la nómina, poner jugadores jóvenes que tengan que enfrentar partidos del torneo local. Profe, hay la posibilidad de que llegue algún jugador que genere, un jugador de renombre que genere un golpe de opinión para acercar a la fanaticada y para cerrar. Hay garantía de que quedará, por lo menos en el trabajo del primer semestre, la plantilla que usted con la que inicie. Hay garantía de que no salga algún jugador y de pronto a mitad de camino en la Conmebol Libertadores o en mitad de torneos se lleve algún jugador que se esté volviendo referente, como ya aconteció en el paso reciente. En el tema de un jugador de renombre, hay línea por línea jugadores que tienen experiencia. Ya ustedes mencionaron a Bernardo Espinosa. Bernardo Espinosa es un jugador de un calibre importante, ¿verdad? Pero es un jugador que está en el aire, todavía no podemos decir eso no es un hecho, ¿verdad? Y en otras líneas también hay jugadores que creemos que tienen la experiencia y tienen el caparazón para estar en Atlético Nacional y se están buscando jugadores diferenciales también. Pero, ¿y quiénes podrían estar o no estar? Por ahora lo más importante, creo yo, que hay que tener en cuenta es que hay jugadores como Edier Ocampo, Samuel Velázquez, Brian Palacios, Oscar Perea, que vienen actuando regularmente para la plantilla, pues no podemos decir que los vamos a tener arrancando. Son jugadores que no vamos a tener. Ya están en amistosos. Samuel hizo una presentación creo que importante en el amistoso contra Venezuela y eso seguramente va a dar pie para que sea convocado para la 23. Yo no sé si eso va a ser así, pero es lo que yo me imagino que puede llegar a suceder. Y por la carrera de él y por Atlético Nacional, qué lindo sería que lo llamen allí a la 23 y que ojalá logren clasificar a los Olímpicos, ¿verdad? Pero son jugadores que no vamos a tener. Vienen ahorita el preolímpico, arrancan el 20 de enero el preolímpico, ¿verdad? Y seguramente van a hacer convocatoria previa para microciclo de trabajo, entonces no van a arrancar pretemporada con nosotros. Entonces de ahí la importancia, la profundidad de la plantilla que vamos a tener, jugadores como decías de la 20, la 17, jugadores que estaban en segunda división prestados y en otros clubes, que seguramente van a venir a darnos una mano en esa profundidad de plantilla, sumados a los jugadores que vamos a contratar para el 2024. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.